El metaverso, la tierra prometida, para avatares humanos o posthumanos. Infinitas oportunidades para explorar lo imposible. Unirnos, separarnos, jugar en grupo o aislarnos de todo, en la Tierra, en Marte. La tierra prometida. Para avatares humanos o posthumanos. ¿Qué nos gusta de la materia? ¿Qué queremos del cuerpo? Despertar como una rana, almorzar en una familia de cucarachas, mirar el atardecer con ojos de edificio, comer un cóctel de krill en el océano Antártico para dormir con sentimientos de robot. Experiencias sin límite, fluir en lo infinito, ser hombre, mujer, infante, axolote, salamandra, alienígena. La libertad de lo que no tiene fronteras. Pero ¿cómo protegemos la ética, la democracia, los acuerdos sociales? ¿Qué límites sí necesitamos? ¿Será delito en el metaverso lo que es penado en la Tierra? ¿Llegaremos a someternos a la conciencia de una máquina? Montados en algoritmos llegamos a nuevos lugares. Una nueva ruta se dibuja para crear nuevos mundos. ¿Quieres venir a este viaje? ¿Qué deseas sentir hoy? ¿Qué deseas sentir hoy? ¿Quién quieres ser mañana? ¿Quién quieres ser mañana? Congreso Futuro, sin límite real. Siento que esa presentación merece un aplauso. Hay un trabajo extraordinario. Señor rector, señor gobernador regional, señor delegado presidencial, señor alcalde, autoridades regionales y universitarias, distinguidas y distinguidos expositores y panelistas que hoy nos acompañan. Invitados especiales, señoras y señores, tengan ustedes un buen día. El Congreso Futuro les da la bienvenida a todos los presentes y a quienes nos están siguiendo a través de nuestras plataformas de Utaplay, YouTube y Facebook. Este evento realizado en Chile, donde personas reconocidas de diversos ámbitos de estudio, tanto científico como humanista, exponen a la ciudadanía sobre problemáticas a las que se enfrentan o se enfrentará en un futuro. La sociedad está organizado además por la Comisión Desafíos del Futuro del Senado de Chile, la Academia Chilena de Ciencias y la Universidad de Tarapacá, y se desarrolla de manera anual desde el año 2011. En esta 12ª edición, Sin Límite Real, la invitación es a imaginar cómo sería un universo de posibilidades infinitas, a que se atrevan a explorar de la mano del metaverso todos los futuros que seamos capaces de imaginar en un espacio libre de la lógica y las barreras de lo humano. Congreso Futuro, principal evento de divulgación científica en Latinoamérica, y en esta edición por primera vez se realizará de manera presencial en las 16 regiones del país con 34 charlistas internacionales. En el marco de tan significativa ceremonia, se dirige a los presentes el señor rector de la Universidad de Tarapacá, doctor Emilio Rodríguez Ponce. Muy buenos días, señor gobernador, delegado presidencial, alcalde, autoridades regionales, invitado especial. Señoras, señores, muchas gracias por vuestra presencia hoy aquí en Arica y en este espacio en donde por primera vez en nuestra región se están abriendo las puertas de este congreso que es tan importante para el desarrollo del país. Pensar en el futuro y en los distintos escenarios que existen resulta fundamental porque ninguno de estos escenarios está determinando el futuro, en verdad. Lo que ocurre es que están compitiendo distintos futuros alternativos y, en efecto, la posibilidad de ir proyectándolos, ver sus alcances, sus implicancias y poder visualizar de qué manera afectan el desarrollo presente es fundamental, porque así entonces la sociedad, la humanidad, las personas van a poder ir efectivamente esbozando ese futuro y también enfrentándolo
definiendo algunos límites, probablemente, aquí no hay límite de tiempo, no hay límite para el futuro, pero estableciendo algunos límites éticos, morales, legales, absolutamente necesarios para preservar algunos aspectos como son las libertades, la democracia, el cuidado de las personas. Y en consecuencia, lo que estamos llevando a cabo en este día de hoy es dar un paso también nosotros como universidad, entendemos significativo, al insertarnos en un congreso que ya lleva un tiempo muy consolidado, que es un congreso de clase internacional. Y más hoy que vamos a tener dos destacados expositores que nos van a tratar de temas muy importantes, pero que además nos insertan dentro de un proyecto mucho mayor de gran envergadura. Así que yo sin más, simplemente les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos. Estamos en Arica, Parinacota, pensando en el futuro con el Congreso Futuro. Muchas gracias. Iniciaremos este Congreso Futuro con la presentación de nuestro primer conferencista. Se trata del destacado investigador y académico Dr. Guido Garay. Don Guido Garay es profesor titular del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y director del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines, CATA. Es Premio Nacional de Ciencias Exactas en el año 2017 por su trabajo en el área de formación de estrellas. Realizó su educación media en el Instituto Nacional José Miguel Carrera e ingresó a la Universidad de Chile en 1968. En esta casa de estudios obtuvo la licenciatura en astronomía. Posteriormente realizó un doctorado en astronomía en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, en 1993. En el año 1995 fue distinguido con el premio Bart J. Bucks de la Universidad de Harvard y en 1987 con el premio Henry Christian de la American Astronomical Society. En 1994 se adjudicó la beca Guggenheim de la Fundación John Simon Guggenheim Memorial. Regresó a Chile en 1986, incorporándose a la Universidad de Chile como académico a jornada completa del Departamento de Astronomía. En 1990 fue nombrado profesor titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Fue condecorado con la medalla rectoral de la Universidad de Chile en 1996. Ese mismo año recibió la cátedra presidencial en ciencia. Entre los años 2002 y 2012, se desempeñó como director del Centro Astrofísica, FONDAP. En el año 2009 ingresó como miembro correspondiente de la Academia Chilena de Ciencias y en el año 2018 fue elegido como miembro de número. Su área de investigación es la formación de estrellas y la determinación de las características físicas y químicas del medio interestelar. Es reconocido mundialmente como líder en la investigación y la formación de estrellas masivas. Es autor de 180 publicaciones científicas arbitradas, las que han sido citadas en más de 8.200 ocasiones. En esta oportunidad nos acompañarán como panelistas el profesor y doctor en física David Larose Navarrete, director del Instituto de Alta Investigación y del Laboratorio de Modelamiento Matemático de la Universidad de Tarapacá, junto a la doctora en astronomía Bárbara Rojas Ayala, profesora asociada del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá e investigadora asociada del Centro de Astrofísica y Ciencias Afines, CATA. Damas y caballeros, me es grato dejar con ustedes al doctor Guido Garay y su conferencia ¿Dónde nacen las estrellas y cómo se forman? Bienvenido, doctor. Gracias. Hola, buenos días a todos. Es realmente un honor para mí estar aquí y ser parte del Congreso Futuro, que como bien lo decía el rector, está expandiendo la ciencia y el conocimiento en todas sus áreas a través de todo el país. Y también entonces es un placer aquí estar en la región de Arica y Parinacota y ver esta gran audiencia.
Ya que están aquí, seguro que a todos les gusta la astronomía. No me cabe la menor duda que todos han alzado sus cabezas y visto las estrellas, particularmente, ¿cierto?, en los cielos del norte de Chile, que se ven con todas sus luminosidades y colores. Y yo creo que la mayoría deben saber o haber preguntado qué son las estrellas. Y las estrellas, ¿cierto?, son objetos en equilibrio estático, donde la gravedad, que es una de las fuerzas más importantes de la naturaleza, trata de hacer que todo el material se vaya hacia el centro, pero eso es contrarrestado por las reacciones nucleares, por las energías que se envuelven en esas reacciones nucleares, y hay una presión que mueve las partículas hacia afuera. Entonces el Sol es un objeto que está en equilibrio entre esta fuerza que trata de hacer la materia hacia adentro y la presión externa que trata de hacer que la materia se vaya hacia afuera. Esas son las estrellas, ¿cierto? Pero no sé cuántos saben cómo se forman las estrellas. Yo creo que son pocos. Entonces, esa es la que dije yo. Voy a hablar entonces acerca de dónde y cómo se forman las estrellas. Aquí hay un bosquejo de mi charla. En la primera parte haré una introducción, donde hablaré un poco de la radiación electromagnética, de la instrumentación astronómica y la Vía Láctea. En la segunda parte les mostraré dónde se forman las estrellas. En la tercera parte, cómo se forman las estrellas. Y finalmente les haré una película, no algo tan bonito como esta, es una película que hice yo, así que con baja tecnología, pero es una película que hice porque cuando me nombraron miembro de la Academia de Ciencias, me dijeron, bueno, usted tiene que mostrarle a su familia que ha hecho algo relevante en la vida, entonces yo dije, voy a hacer esa película. Radiación electromagnética. A mediados del siglo XIX, el gran físico escocés Maxwell, de las ecuaciones de Maxwell de la electrodinámica, descubrió que la luz visible, estamos acá, es solo parte de un fenómeno más amplio, que es la radiación electromagnética. Y esta radiación electromagnética está formada por ondas con una longitud característica, que es la distancia entre dos máximos o dos mínimos, que yo llamo como lambda. Y esta radiación es generada por los cuerpos celestes y que se propagan libremente por el vacío a la velocidad de la luz. Digo esto porque esta es la principal herramienta que tenemos los astrónomos para descifrar las características físicas de los objetos que investigamos. Captando esa luz y estudiando sus propiedades como polarización, intensidad y otras características de la radiación electromagnética, podemos inferir de que esto se trata de tal y tal objeto, de la emisión de un cuerpo negro, o de la emisión de un planeta, o la emisión de una estrella, diferentes cosas. Entonces, así que, entonces es muy importante la radiación electromagnética porque es nuestro instrumento para entender el cosmos. Existe un gran rango de longitud de onda que se ha detectado radiación, que van desde los rayos gamma, por acá no se ve, en la izquierda, hasta las ondas de radio, que tienen longitud de onda del orden de metros. Los rayos gamma tienen longitud de onda de 1/100º de un nanómetro. Un nanómetro son 10⁻⁹ metros, una 1000 millonésima de metros. Y el rango óptico es el que se ve ahí, que ¿qué pasó? Parece que, perdón, ese es el puntero, pero no veo nada. Que es un rango muy pequeño dentro de todo el espectro electromagnético que va de los 400 a los 700 nanómetros. Y es en ese rango, el que hay a la derecha, de la radio infrarrojo y radio, que se puede observar los procesos que dan origen a las estrellas, es decir, los procesos que vamos a ver enseguida. Entonces, solamente en este rango podemos, justamente por las razones que daré en unos momentos, podemos estudiar la formación de las estrellas. Algo de instrumentación. Tal como es el caso de la luz visible, que tenemos ahora cámaras CCD para captar los fotones, se pueden hacer imágenes de la radiación en cualquiera de las ventanas del espectro electromagnético. Y solamente necesitamos disponer de los instrumentos adecuados y de las técnicas adecuadas. Voy a nombrar los radiointerferómetros, que son los instrumentos que yo uso para mi investigación, que son, obviamente, como lo dice, son instrumentos en radio, pero que son varias antenas que observan al unísono y permiten tener una resolución angular muy alta, o sea, observar cosas muy pequeñas. Y el primero es el Very Large Array, que es un conjunto de 27 antenas que están locadas en Nueva México, que permite observar, hacer la observación en longitud de onda de centímetros. Y el otro que voy a nombrar es el Atacama Large Millimeter Array, este telescopio fantástico que tenemos en el norte de Chile, en Cerro Chacnantor, a 5.100 metros de altura, que se permite observar en longitud de onda submilimétrica, es decir, bajo milímetros, ¿cierto? De 0.3 a 1 milímetro, y ese es el mejor telescopio en la faz de la Tierra en longitud de onda de radio. También
como les decía, también tenemos observaciones en infrarrojo. Se puede hacer observaciones en infrarrojo. Y para eso necesitamos ir al espacio. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros está emitiendo energía en el infrarrojo a nuestra temperatura. Así que no es bueno hacer observaciones de la Tierra porque casi todos los seres vivientes y muchas cosas emiten emisión infrarroja, entonces hay que ir al espacio. Y ahí les muestro a ustedes dos de estos telescopios, que son el Spitzer y el telescopio Herschel de 3,5 metros, que hicieron aportes muy importantes, pero que ya no están tomando datos porque se les acabó el combustible que les ponía su energía. Pero afortunadamente tenemos ahora el famoso nuevo James Webb Space Telescope, que es un instrumento que permite observar en longitud onda de infrarroja, que es un telescopio de 6,5 metros que orbita alrededor del Sol y que está en línea con la Tierra, olvidándose, está el Sol, la Tierra y el telescopio, y todos van ¿cierto?, en línea. Y este telescopio está mucho más lejos que todos los otros, a 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta. Un telescopio fantástico. Y finalmente, en la introducción, una pequeña digresión acerca de la Vía Láctea. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una galaxia del tipo espiral, como el que se muestra en la figura, ¿cierto?, con espirales, con una edad de aproximadamente 13.700 millones de años. Quiero que se recuerde ese número, 13.700 solamente, ¿ya? Ahí tenemos entonces una imagen de nuestra Vía Láctea, lo que no es cierto, ¿cierto?, porque tendríamos que viajar por miles de millones de años para tomar una imagen así, pero se supone, o se simula que nuestra galaxia es como la Vía Láctea. Y en la Vía Láctea y en todas las galaxias habitan cientos de miles de millones de estrellas, 10 elevado a 11, y el Sol es una de ellas. Pero en particular en nuestra galaxia, esta contiene estrellas muy luminosas y masivas. Quizás aquí este micrófono, creo que... me pongo más acá, perdón, ya. Tienen, como les decía, estrellas muy luminosas, que son estrellas muy masivas, muy luminosas porque están quemando mucho combustible y tienen entonces, como les digo ahora, estas estrellas tienen solo unos pocos millones de años, porque si son muy luminosas están quemando mucha combustible nuclear que se les va a agotar rápidamente y ellas explotarán como supernovas. Y ahí hay entonces una imagen de una remanente, la expresión de una supernova, que es la nebulosa del Cangrejo, hace más de 600, 700 años atrás. Y estas estrellas tienen vías muchísimo menores que la edad de la Vía Láctea. Como decía ahí, solo unos pocos millones. O sea, tienen que ustedes compararse, recuerdan, 13.700 con, digamos, 10. Son muchísimos, ¿cierto?, tienen vías mucho menores que la edad de la Vía Láctea. Y la estamos viendo explotar hoy día, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos inferir? Estamos viendo explotar estrellas hoy día, pese a que nuestra galaxia nació hace 13.700 millones de atrás. Y eso significa justamente, podemos inferir, que las estrellas se están formando continuamente. Y gracias a que están formando continuamente, entonces uno tiene las preguntas, bueno, ¿dónde y cómo se forman las estrellas? Entonces empecemos ahora con ¿dónde se forman las estrellas? Ahí hay un diaporama que tiene una extensión cerca de 40.000 años luz es la distancia, ¿cierto?, que recorre la luz en un año, 3 por 10 a la 8 centímetros, que es una imagen de la Vía Láctea en el visible. Si ustedes pueden ver justamente la Vía Láctea, como dice su nombre, es la cosa lechosa que se ve, ¿cierto?, cuando uno mira la Vía Láctea, y ahí claramente parece que el puntero ahí está. Estas cosas lechosas ahí, esa es la Vía Láctea, fantástico, y ahí está entonces nuestra Vía Láctea, y por qué recibe su nombre. Pero lo cierto, los que observan la atención, también hay lugares que son oscuros, ¿ok? Hay cosas que son negritas, ¿cierto? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué son esos? ¿Son justo esas regiones? ¿No hay estrella? Podría perfectamente hacerlo. Así. Entonces voy a hacer un zoom por un factor de 200 para irme entonces a 200 años luz. 200 por 200 dan 40.000 años luz. Y ahí ya empiezo justamente a ver que la Vía Láctea, ¿cierto?, está constituida por estrellas. Ya veo justamente que las cosas blanquecinas ya no es como la leche desparramada, sino que son estrellitas, ¿cierto? Estrellas que se ven claramente ahí. Pero también sigo viendo estas cosas oscuras. Bueno, de nuevo, ¿será que justo en esas regiones no hay estrellas? Podría ser. Y si hago un zoom por otro factor de 200, me quedo con un año luz y ahí veo una imagen fantástica, ¿cierto?, de esa parte de la Vía Láctea donde se ve claramente la cantidad resuelta de estrellas, pero hacia el centro veo esa zona oscura con forma de riñón, que es oscura completamente, ¿cierto? ¿Será que justamente de nuevo hacia esa región justo no había estrellas? Está improbable, ¿no? Yo creo que la mayoría piensa que está improbable. Entonces,
la pregunta es, como lo he dicho, ¿son estas zonas oscuras del cielo vacíos en el firmamento? Bueno, solamente a mediados de los años 70 del siglo pasado, pero hace solamente casi 50 años, cuando se pusieron en operación telescopios en ondas de radio, se estableció que estas regiones no son vacíos en el espacio, sino que contienen gran cantidad de moléculas. ¿Okay? Y aquí se lo demuestro, en color está la emisión entonces del gas molecular. Y si ustedes ven, la emisión rojo es más intenso, ya verde un poquito más intenso, azul no es intenso y donde no hay nada, no hay nada. Pero hay una correlación fantástica entre las zonas oscuras, vean, y las zonas donde hay esa emisión molecular. Entonces ya no son vacíos, sino que son región de gas molecular. Y en las nubes moleculares, llamamos así, se han detectado más de 180 especies moleculares. Moléculas simples que tienen átomos de hasta más de 5 átomos, como el H2, que es el hidrógeno molecular, el elemento más abundante, porque en nuestro universo, ¿cierto?, el hidrógeno solo es el átomo más abundante, y en las cosas frías que vamos a ver, entonces lo más probable es que se forme hidrógeno molecular, y el más abundante. Está el monóxido de carbono, está agua, el agua es muy importante, es crítica para la vida en la Tierra, y está otras moléculas como el amoníaco con 4 átomos. Voy ahora a moléculas más complejas de más de 6, 7 átomos. No voy a nombrar solamente el nombre etilenglicol, que es, bueno, lo que llaman HO, CH2, CH2, OH. Aquí abajo tengo yo justamente el código de los colores. Blanco hidrógeno, azul es nitrógeno, oxígeno es rojo y carbono es negro. Y eso se usa justamente mucho para cuando hace frío en los motores de los autos para que no se congelen. Tenemos el CH3CH2OH. Yo creo que muchos la conocen. Si no la conocen, yo creo que la mayoría la han tenido en su lengua, ¿cierto? Porque es el alcohol etílico. Así que en el espacio tenemos alcohol etílico, tenemos agua, estamos listos para un bar. Pero es caro. Después tenemos la urea, que es NH2CO, NH2, que obviamente que está, ¿cierto?, producimos todos los días, ¿cierto?, en la orina. Y finalmente, como recuerdo, siempre nombro el CH3COH, que es el ácido acético o vinagre. Si tenemos estas moléculas complejas, ya están en el espacio, las hemos descubierto. Y finalmente, un tipo de moléculas, les pone moléculas de interés biológico, ¿okay? Como el glicoaldehído. Estas se han detectado no en el espacio. Este es un azúcar simple. En biología todos sabemos que el azúcar es re importante para finalmente formar el ácido ribonucleico, ¿ya? Entonces, esta molécula es un precursor de cosas más complejas, como la ribosa, que es clave en el ARN. Un poquito de astrobiología. Pero ahí está el azúcar simple. Tenemos etanolamina, que es un precursor de fosfolípidos, que también es muy importante, ya que los fosfolípidos son sustancias que se encuentran en las membranas biológicas. Tenemos la alanina, la etilamina, que es CH3, CH2, NH2, que es un precursor de un aminoácido, la alanina. Y finalmente nombro la glicina, NH2, CH2, COH, que es el primer aminoácido detectado en el espacio. Usted sabe, los aminoácidos son bloques fundamentales, de nuevo, en la estructura de nuestra vida. Así que, ahí los tenemos. Son los ladrillos fundamentales desencadenantes de la química probiótica, entonces están presentes en la Vía Láctea. ¿Okay? Y sugiere, eso es muy importante, que la vida no es un evento único en nuestro planeta. La hipótesis que más se cree ahora es que los precursores probióticos llegaron a la Tierra durante las primeras fases de la evolución de nuestro planeta a través de impactos de meteoritos y cometas, desencadenando los procesos químicos que dieron origen a la vida. ¿Okay? Además de las moléculas, existen en las nubes estas moleculares polvo interestelar. Y eso es importante por las razones que voy a dar. Que son pequeños granos de polvo de tamaños de varios micrones. Un micrón son una milésima de milímetro, como está puesto ahí en la imagen de la derecha. Estos granos tienen un núcleo que es constituido de silicatos y grafitos y que está rodeado de un manto de hielo, donde se forman las moléculas complejas, como les mostré yo, el H2O, el NH3 y el CH4, metano. Y el 1% de la masa total de las nubes moleculares se encuentra en forma de granos de polvo. ¿Okay? Ahora, el polvo tiene un profundo efecto en las observaciones.
ya que bloquea eficientemente la radiación en longitud de onda óptica emitida por las estrellas. Lo que pasa es que ustedes pueden hacer la cosa como que yo tengo un ladrillo, ¿cierto?, grande, y le trato de hacer que partículas del orden de unas pequeñas bolitas pasen a través del ladrillo. No va a poder ser, por cierto, van a golpear y van a ser reflectadas. Aquí el polvo tiene el orden de micrones, ¿cierto? Y la luz es una longitud de onda mucho más chica que eso. Entonces, cuando la luz viene y llega al polvo, el polvo la absorbe. ¿Okay? Después va a emitir, pero el polvo absorbe. Entonces, el polvo absorbe la radiación, ¿cierto? Y cuando hay una columna suficientemente alta de polvo, así cuando tengo mucho polvo en la línea visual, se va a producir una extinción total de la luz. Y ahí se ve una cosa fantástica, esa es la famosa nebulosa del caballo. Ahí entonces tengo esta nube molecular, el polvo está absorbiendo toda la radiación que hay de fondo y no deja pasar, y uno entonces ve la forma oscura de esa nube molecular, en ese caso de la cabeza de caballo. Las nubes moleculares tienen un gran rango de formas, de densidades, masas. Aquí hay ejemplos, digamos, de nuevo la nebulosa del caballo, pero a la derecha la nebulosa del caracol, con diámetros del orden de 1 a 30 años luz. Ahora, ¿qué es lo que significa eso? Lo importante de los años luz no es lo que recorre la luz, no es que son las distancias típicas entre las estrellas, ¿ok? Y estas nubes tienen diámetros de entre 1 y 30 años luz. Las densidades son del orden de 1000 a 1 millón de partículas por centímetro cúbico. Debo decir que en esta sala las densidades, ¿cómo son? ¿Mayores o menores? Bueno, no hay que ir al tiempo. ¿Se recuerdan del número de Avogadro del colegio, cierto? El número de Avogadro, que es la densidad de partículas por litro, en realidad, son 10 a la 23 partículas por centímetro cúbico. Eso es algo mucho más denso. La densidad que hay en esta aquí es muchísimo más densa. Orden de magnitud, 17 órdenes de magnitud más densa. Así que son cosas muy poco densas. Sin embargo, en su alrededor, incluso las densidades son menores, por eso se ven así claramente, ¿cierto?, en absorción ahí. Y tienen masas del orden de 1 a 100.000 masas solares. Además, lo importante es que estas son zonas muy frías, con temperaturas típicamente de 10 grados Kelvin, es decir, menos 260 grados bajo 0 centígrados. Ya son cosas muy, muy frías. Y aproximadamente el 10% de la masa en la Vía Láctea está en forma de gas molecular. A mediados de los años 50, Bart Bok, como le mencionaba, que me presentó, yo tuve la suerte de ganar el premio Bart Bok, pero eso no fue una suerte, sino que fue mi profesor Bart Bok, así que probablemente me lo dieron a un tipo genial. Porque él propuso, fíjense, en la mediados de los 50, que las nubes moleculares podían colapsar gravitacionalmente para formar estrellas. Recuerden que en ese momento solamente se veían las cosas oscuras, no sabían que eran moléculas. Sin embargo, él tuvo la visión de proponer que en estas nubes iban a formar las estrellas. Y esta proposición no recibió mucha atención dentro de la comunidad de su época, porque eran comunidades, ¿cierto?, que estaban constituidas por astrónomos ópticos. Y como les dije, las nubes moleculares son opacas a la luz visible y por lo tanto impide ver el proceso de la formación de la estrella. Ahí entonces vale ese dicho popular que dicen ver para creer. Como no veían, entonces no creían. Pero Bart Bok pensaba, es importante. Y la revolución se produjo con el desarrollo de la radioastronomía y la astronomía infrarroja, bandas en las que el polvo cósmico es transparente. Ahora estamos comparando el polvito, un ladrillito así de 1 micrón, con infrarrojos que son de varios micrones. Entonces no tiene problema en pasar a través del polvo. ¿Okay? Entonces puede uno entonces ver a través de ese polvo. Vamos a ver los resultados observacionales. Las observaciones de longitud de onda radio, como dice milimétrica, infrarroja, han mostrado sin lugar a dudas que las estrellas se forman en el interior de las nubes moleculares. Aquí está la primera imagen, de hecho, de lo que se demostró. Hay una imagen óptica de la región BNKL en Orión, que es una región cercana a formación de estrellas masivas, BNKL por sus descubridores, ¿cierto? Beckley, Neubauer, Kleiman, Lowe. Hay una imagen óptica. Bueno, ahí yo veo la imagen típica de una nube molecular, pero cuando hicieron las primeras observaciones en el infrarrojo, esto es lo que se detectó. ¡Qué maravilla! ¡Voilá! Ahí fíjense, no había nada en el óptico, ¿ya? Pero en el infrarrojo yo veo una fuente brillante. Entonces ahí tengo la primera imagen de algo que está dentro de la nube, que es muy intenso y que es entonces una protoestrella, o sea, una estrella que se está formando. Esta fue entonces. Aquí uno ya demostró
que Barbock tenía razón. Las estrellas se forman al interior de nubes moleculares. Voy a ver entonces una pequeña cosa. Los astrónomos somos muy buenos para clasificar y cosas muy difíciles. Clasificamos las estrellas en estrellas de baja masa y de alta masa. Hasta ahí nos da nomás. Pero las estrellas de baja se forman en condensaciones moleculares que presentan un alto oscurecimiento óptico denominado glóbulo oscuro. ¿Por qué de baja masa? Porque esas estrellas son como las estrellas del Sol, que van a terminar su vida como enanas blancas. Aquí tenemos la experta en la estrella de baja masa en la audiencia, doña Bárbara Rojas. Y las estrellas de alta masa son las que van a terminar como supernova. Tenemos otro experto, José Massa. Pero entonces las de baja masa se forman en glóbulos oscuros. Y ahí está el ejemplo, digamos. Aquí hay dos glóbulos que le doy. En el óptico, doy imagen, la primera de la izquierda, LINS 1014, una imagen óptica. Pero se observa en el infrarrojo de nuevo. Pucha, ahí yo tengo una protoestrella que está, ¿cierto?, en ese glóbulo. Voy para atrás. Ok, ahí, en el infrarrojo yo veo eso. Lo mismo en el caso de la derecha, en el objeto SHH, donde en el infrarrojo yo veo justamente la presencia de una estrella nueva con una estructura elongada que voy a decirles por qué ocurre en unos minutos también. Estos glóbulos oscuros tienen tamaños del orden de 1 año luz, ¿cierto?, los típicos de la distancia de las estrellas, y masas de 20 masas solares. Las estrellas de alta masa, las que van a explotar como supernova, ahora se forman en núcleos moleculares mucho más densos y masivos que los glóbulos oscuros. Incluso no dejan pasar la luz en el infrarrojo, ¿ya?, porque son muy masivos, hay muchos. Y aquí hay un caso interesante. Aquí hay una imagen a 8 micrones, que es bastante grandota. Entonces, la radiación naranja es radiación de fondo, las cosas blancas son estrellas. Y como ven en el medio hay una cosa que podría ser en silueta. Uno no se podría haber preguntado, bueno, esto justo hacia esa región no hay nada, podría ser, pero no es cierto, hay algo. Y muchos de los trabajos los he hecho con estudiantes míos. Aquí demostramos que esa imagen de absorción, si la observamos en el milimétrico, en emisión de polvo, se ve que está en emisión. ¿Okay? Entonces esa cosa que está en absorción, la vemos en emisión. Entonces es una cosa real, un objeto que está emitiendo. ¿Okay? Y entonces, incluso ahí observamos con el telescopio Spitzer y vemos que hacia esa región hay una protoestrella en la que se ve con color verde ahí. Y los núcleos densos y masivos tienen tamaños de 1 año luz, tal como los glóbulos, y tienen masa del orden de 1000 masas solares, o sea, son, ¿cierto?, como 20 veces más masivos que los glóbulos. Entonces ya son ustedes expertos en saber dónde se forman las estrellas. Ahora, ¿cierto?, voy a referirme a cómo se forman las estrellas, pero voy a tomar un segundo para que se vaya el representante. La política es más importante que la ciencia, ¿no? No quise ser ofensivo, perdón, sino que realmente, después de todo, nosotros nos dan dinero a través de instituciones políticas, ¿no? Se enojó Vamos entonces a cómo se forman las estrellas. Esta no es una pregunta nueva, sino que se remonta al siglo XVIII, ¿ya? Es interesante que fueron Kant, que es un filósofo, ¿no?, en el 1755, y Laplace, casi al final del siglo XVIII, sugirieron que el sistema solar se originó a partir de una gran nube que estaba en rotación, la cual se contrajo por la fuerza de gravedad de la mente y produjo un disco, del cual se originaron los planetas. Voy a poner las únicas ecuaciones que voy a poner después para demostrarles por qué eso es así. Pero a ellos se les ocurrió, interesantísimo. Ahí están los libros donde ellos publicaron sus ideas, la Historia General de la Naturaleza y Teoría del Cielo por Immanuel Kant y la Exposición del Sistema del Mundo por Pierre Laplace. Y desde entonces, hasta mediados del siglo XX, no hubo un significativo progreso en esta área de conocimiento. No tengo tiempo, pero después, si quieren, me preguntan por qué pasó eso. Porque habían teorías alternativas. Entonces no se tomó muy en cuenta estas suposiciones que después de todo son muy cercanas a lo que pasa a la formación real de las estrellas. Y como les dije anteriormente, solamente en la segunda mitad del siglo XX, cuando de nuevo pudimos tener el advenimiento de instrumentos capaces de detectar, ¿cierto?, radiación en longitud de onda de radio, milimétricas e infrarrojas,
Las observaciones astrométricas han permitido lograr una mejor comprensión de la formación estelar. Y eso vale para todas las longitudes de onda. Cada vez que tenemos instrumentos en diferentes longitudes de onda, hacemos nuevos descubrimientos y podemos penetrarnos en otros rangos del cosmos, ¿no? ¿Qué fenómenos hemos observado? Primero, el colapso gravitacional. Bueno, sin duda, la fuerza de gravedad es lo más importante, el ingrediente fundamental en la formación de las estrellas. Y cuando un fragmento de nube molecular, una parte, digamos, que está normalmente en equilibrio, tal como el Sol, pierde el soporte, se contrae por su propia gravedad hasta formar una estrella. Recuerda que en el Sol el soporte era la presión de radiación. Aquí también hay ciertas presiones, hay radiación cósmica, otras cosas, que hacen que las nubes moleculares también estén en equilibrio, pero de repente se pierde ese soporte, campos magnéticos contrastos. Y entonces, en ciertas partes, se produce la contracción y se forma una estrella. Ahora estos movimientos no son fáciles de observar, porque las nubes moleculares tienen mucha materia y solamente un poco de esa materia se va contrayendo hasta formar una estrella. Pero se infiere a través de la forma de los perfiles de líneas moleculares. Para nubes en equilibrio, lo que uno espera es un espectro, que es el gráfico entre la intensidad y la velocidad. Uno tiene, ¿cierto?, un espectro típico de eso, que es un espectro gaussiano. Esta es la distribución de Maxwell-Boltzmann para los de primer año de física de esta facultad. Pero si no está en equilibrio, si está colapsando, no es difícil, pero hay que demostrarlo, que una nube colapsando entonces tiene este perfil. Ya no es esta distribución gaussiana, sino que tiene un perfil que tiene dos máximos. Un máximo maximorum corrido hacia el azul, hacia ciertas velocidades más chicas, corrido hacia el azul, y uno hacia el rojo. Entonces uno esperaría que para una colapsando el perfil sea esto. Veamos qué hemos reservado. Entonces la evidencia de colapso observacional hacia glóbulos. Hacia ese glóbulo que muestro ahí, el glóbulo B335, ahí vemos perfiles de líneas justamente, donde se ve claramente que los perfiles en la molécula de HCO+, son dos perfiles con el máximo corrido hacia el azul, exactamente lo que uno esperaba teóricamente de un perfil de una estrella que se estaba colapsando. Así que tenemos ahí en la evidencia, no solamente son varios glóbulos que están colapsando para dar origen a estrellas de baja masa. Y lo mismo para los núcleos masivos, que son los que van a dar origen a estrellas de alta masa, también los perfiles que hemos observado hacia ciertos objetos, como este, como se acuerda que se los nombré anteriormente, que también muestra perfiles con dos máximos, con el máximo maximorum corrido hacia el azul, y eso es la mejor evidencia que hay un colapso hacia el centro, dando origen, entonces en este caso, a una estrella de alta masa. Ahora, ¿cuáles son las escalas físicas envueltas? Eso es bien importante, hay muchas de las fuerzas. En el colapso de una estrella, bueno, como les dije, ¿cierto?, los tamaños de los glóbulos y también de los masivos eran del orden de un año luz, que es del orden de 10 a la 8 centímetros. Y tenemos que llegar al radio a una estrella, que si ustedes se acuerdan como el radio del Sol, son típicamente 10 elevado a 11 centímetros. 1,5 millones de kilómetros para el Sol. Y entonces el proceso de colapso implica una disminución, como pueden ver, de 10 elevado a 18 a 10 elevado a 11, en un factor de 10 elevado a 7. ¿Cierto? 10 millones, y en densidades 10 a la 21, porque la densidad es como el radio al cubo. Entonces necesitamos hacer esa disminución en tamaño. Ahora, ¿cuánto se demora una nube de gas y polvo en contraerse gravitacionalmente para formar una estrella? Eso también es fácil hacerlo, uno puede calcular el tiempo de caída libre nada más que tomando la fuerza, ¿cierto?, la ley de Newton, F igual ma, y poner F igual gm partido por r cuadrado, que es la fuerza de gravedad. Uno fácilmente puede entonces demostrar esta fórmula, el tiempo de caída libre. Y para el caso de las nubes moleculares, como les dije, tienen densidad de partículas 10 elevado a 5, y eso significa que el tiempo de caída libre es de 100.000 años, por lo tanto el tiempo de contracción de las nubes moleculares para formar estrellas es del orden de 100.000 años. Eso es importante, me gusta ponerlo porque es para entender. No es que cuando justamente nosotros observemos cosas que están colapsando, las vemos colapsar, no. Para poder hacernos un cuadro, un modelo del colapso mismo, tenemos que observar miles de objetos, con tal de que podamos justamente ir en diferentes lapsos de tiempo de vida de esas estrellas, viendo cómo se produce el colapso. Es como que si viniera un extraterrestre hoy día a mirar por un día justamente el ser humano y tratar de determinar su evolución. Bueno, va a haber guaguitas naciendo, va a haber chicos, jóvenes yendo al colegio, a la universidad, va a haber adultos mayores y ya gente en la vejez completamente.
Y él va a poder ver todo eso y después darse cuenta que en realidad como va evolucionando la vida es de esa manera, con esas flechas que les nombré, ¿te fijas? Pero justamente fue viendo diferentes etapas de la evolución del ser humano. Lo mismo aquí, para poder tener el cuadro hay que ver diferentes etapas de la evolución de la formación de las estrellas. No se puede ver una sola. El segundo ingrediente es disco, y aquí es donde viene la física. Las nubes moleculares rotan, y por lo tanto tienen momento angular. No se asusten. El momento angular es nada más que la masa por la distancia, por la velocidad que está puesta. Y un principio físico que L es una cantidad que se conserva. Esto tiene mucho que ver, no sé, con las patinadoras o patinadores en el hielo. ¿Cierto? ¿Se recuerdan una patinadora en el hielo cuando está con los brazos extendidos? Tiene un R grande. Y cuando los achica, tiene un R chico, entonces se pone a rotar mucho más rápido. Eso es nada más que el principio de conservación del movimiento angular. Y ahí lo mismo. Aquí tenemos que las nubes rotan, por lo tanto, tiene momento angular. Y también hay una fuerza centrífuga. Todo el mundo ha jugado, ¿cierto?, con un cordelito y una piedrecita y la da vuelta y sabe que hay una fuerza, ¿cierto?, que si la suelta se va la piedrecita. Bueno, es esa fuerza centrífuga y esa fuerza centrífuga está dada por esta expresión. Lo importante aquí es recordarse que va como 1 sobre R cubo. ¿Ya? Porque después vamos a ir. Entonces, a medida que el radio disminuye, la fuerza centrífuga aumenta. ¿Okay? Porque si R es más chico, entonces como R es más chico, la fuerza centrífuga aumenta, a medida que el radio disminuye. Entonces, cuando las nubes moleculares pierden el mecanismo de soporte, cualquiera sea ello, empiezan a colapsar debido a la fuerza de gravedad, y la fuerza de gravedad va como 1 sobre R cuadrado, eso es lo que hay que saber. Entonces, a medida que la nube colapsa, el radio disminuye, por supuesto, porque colapsa, ¿cierto? Significa que disminuye. La fuerza de gravedad aumenta porque va como 1 sobre R cuadrado, pero la velocidad de rotación aumenta también, porque recuerda, porque el radio disminuye. Entonces, la velocidad de rotación aumenta por el principio de conservación del momento angular, y la fuerza centrífuga aumenta, pero aumenta mucho más, ¿cierto?, que la fuerza de gravedad. Entonces llega un radio en que la fuerza centrífuga es igual ya a la fuerza de gravedad y ya no puede seguir colapsando el gas, sino que se forma un disco. Entonces uno, justamente por los principios que les mostré, que son bien básicos, uno esperaría que se forma un disco. Y ahí está, fantástico, ahí están nuestros queridos Kant y Laplace, ¿no? Eso es lo que justamente Laplace lo hizo en forma matemática, Kant en forma de pensar, porque en ese momento los filósofos realmente eran los físicos, no los que pensaban en qué pasaba en el universo. Bueno, pero hay discos, sí, se han detectado discos alrededor de estos jóvenes en un amplio rango de longitudes de onda. En el visible, como se ve ahí, una imagen en el visible donde se ve un disco alrededor de la estrella Beta Pictoris, que es luz reflejada por el disco. Ahí se tapa la estrella, ¿no? Una cosa así. Ahí se ve en el visible también un disco claramente, pero visto en silueta, ¿cierto? Donde está bloqueando la radiación que hay de fondo. Al centro está la estrella. Y en el infrarrojo ahí también se ve algo alargado, ¿cierto?, que no es una estrella, entonces está en la emisión del polvo a 18 micrones. Entonces, se han detectado, pero, hay detección en submilimétrico, y aquí justamente me tomé un tiempo. ¿Por qué quise hacer submilimétrico? Porque ahí, como les dije, la instrumentación es muy importante para seguir avanzando en nuestro conocimiento, en todas las áreas, y en astronomía en especial. Y aquí hay un instrumento que es el ALMA, ¿no?, como se lo mostré, que es un instrumento que nos permite hacer observaciones en longitudes submilimétricas y muy reciente. Y esto es lo que muestra ALMA. ¿Se recuerdan lo que les mostré? Les recuerdo. Estas son las imágenes que tenemos de discos por ahora. Y esto es lo que nos muestra ALMA, un disco detectado con ALMA. Es fabuloso, ¿no? Como ustedes pueden ver los anillos de emisión y pueden ver las cavidades, entonces uno puede determinar cuáles son las diferentes velocidades. Puede estudiar muchísimo más acerca de los discos. Y es una maravilla tener un instrumento nuevo que nos permita ir entendiendo más. Esa es la cosa de los astrónomos, ¿no?, la gracia. Tener posibilidades de ir observando, ir mejorando nuestro concepto de los objetos cósmicos, ¿cierto? Ahí le puse justamente un college de varios discos detectados con ALMA. Para dar las características, tienen temperaturas entre 100 y 500 grados Kelvin, tienen tamaños de 10 a 1000 unidades astronómicas y tienen masa de 1 milésima a 10 masas solares, dependiendo de lo que tengan como estrella central. Y aquí puse el disco planetario porque, para ponerles un problema interesante. Ahí hay un disco planetario que está en silueta, está en canto, ¿cierto? Entonces yo veo que está absorbiendo y veo la luz de la estrella. Pero hubo un problema, ¿cierto? Para permitir que el material continúe cayendo hacia el centro, hace falta que un mecanismo se lleve el momento angular, porque como les dije, de repente, ¿cierto?, la fuerza de gravedad es igual a la fuerza centrífuga y me quedo con un disco.
Entonces ya no puedo seguir haciendo estrellas masivas, no puedo seguir que caiga material para formar estrellas masivas hacia el centro, ¿cierto? Ya me quedé con ese tipo de estrellas y serían las únicas. ¿Cómo lo hago para hacer estrellas masivas? Porque sabemos que hay un rango de masa bastante grande, ¿cierto? De 0,08 a 50 masas solares. Entonces hay que llevarse ese momento angular. Ya tiene uno que perder ese momento angular para que el gas pueda caer. Y ese era el problema del momento angular, un problema que tenían los físicos en ese momento. Entonces los astrónomos, estamos hablando de los 80, de los 90 del siglo pasado, de los 80. Hay que encontrar ese mecanismo, ¿ya? Y esto fue importante. A principios de la década del 50, dos astrónomos, unos americanos y unos mexicanos, descubrieron estas nebulosas brillantes, como pueden verlas ahí. No estaban asociadas con estrellas y se debían apagar unos cuantos años, pero seguían brillando. Eso es lo importante. Es como que ustedes cuando ponen, ¿cierto?, la tetera para hacer el café. Uno abre, ¿cierto?, bueno, prende la llama del gas y hace que el gas, ¿cierto?, caliente el agua que va a hervir. Pero después, ¿cierto?, se apaga el gas, el agua se va a enfriar, porque en la naturaleza todo elemento trata de estar en su estado de menor energía. Aquí yo tenía estas nebulosas, que las descubrieron, pero tomaron observaciones en varios años, no veían estrellas, pero sin embargo seguían brillando. Y eso era interesante, entonces había algo ahí que hacía que las cosas siguieran, ¿cierto?, brillando. Y este descubrimiento justamente impulsó mucho el estudio de la formación estelar, porque llevaría a la solución del problema del momento angular. Y esta solución, y eso es lo interesante, no vino por el pensamiento ni las ideas de los astrónomos, físicos, matemáticos, sino que realmente lo detectamos a través de las observaciones, esas cosas fantásticas, digamos. Las observaciones las que nos permiten justamente entender nuestro universo. Me gusta mucho a mí nombrar a nuestro poeta Parra, ¿no? Nicanor Parra. Ustedes no sé si recuerdan ese poema que me encanta a mí, pero perdona. No, él lo dijo, decía, el universo es lo que es, no lo que ese hijo de puta de Einstein dice que es. O sea, hay que observar y ver, y no lo que aquel que cree en las asociaciones. Y aquí está la solución. La solución provino de que hay chorros ionizados jet. Esto a ninguno se le ocurrió, sino que las observaciones mostraron, modernas, que durante el proceso de formación estelar, las estrellas eyectan gas en forma muy, muy colimada, ¿ya? Y con cientos de kilómetros por segundo, cientos a miles. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces un chorro ionizado. Y este chorro ionizado justamente se lleva al momento angular, ¿okay?, de la estrella. Había una simulación de estos chorros que no pude hacerla por problemas computacionales acá, pero que no tiene nada que ver en belleza con la belleza que hay acá. La naturaleza es mucho más linda que cualquier simulación que me den. ¿Ya? Estos chorros ionizados, para sus características, tienen, como les digo, velocidades de 100 a 1000 kilómetros por segundo. Así que sería estupendo tener un chorro, subirse en Santiago y estar en 1 segundo o en 2 segundos aquí en Arica. Tienen tamaños del orden de 1/100ª o 1 año luz. Y ahí viene la conexión con los objetos Hale-Bizaro. Los objetos Hale-Bizaro son producidos cuando el chorro choca con el medio ambiente y mueve. Aquí hay una película de un par de años, digamos, 94 al 97, casi 3 años, donde se ve cómo justamente estos objetos Hale-Bizaro se van moviendo. Y van moviendo y tienen energía porque lo está impulsando un chorro. Entonces, es por eso que los objetos Hale-Bizaro llevaron a la solución de este problema. Flujos moleculares, también existen flujos en moléculas, que son la misma cosa, indican la presencia de gas moviéndose en direcciones opuestas a velocidades, en este caso del orden de unas 20 a 30 kilómetros por segundo. Ahí hay un glóbulo, que lo hice con un estudiante de nuevo, donde hay emisión en 2 glóbulos. Se ve el glóbulo corrido hacia el rojo y uno corrido hacia el azul. Esto tiene esta explicación. Acá yo tengo mi radiotelescopio y la estrella que está dando origen a este flujo. El gas que está emitiendo hacia el observador se ve en azul y el que se está emitiendo, que se está yendo de la estrella, alejando del observador, se ve en rojo. Es exactamente lo mismo que ocurre, ¿cierto?, con la ambulancia. Cuando ustedes vienen una ambulancia, ¿cierto?, la frecuencia es más alta porque está acercando a uno, entonces eso justamente es hacia el azul. Y cuando ya pasó la ambulancia, uno siente que el sonido justamente tiene mucho menos frecuencia, corrido hacia el rojo. ¿Okay? Y de nuevo eso lleva a ALMA, porque ahí hay un flujo molecular que había evidencia de que había formación de estrellas. Ahí está el glóbulo famoso, ustedes ya saben los glóbulos, y ahí hay justamente una imagen en el visible, pero cuando uno lo observa con ALMA,
interesantísimo. Puede penetrar dentro de la nube, ¿no? Y ahí ver con detalles cuáles son las velocidades, las densidades, etcétera, temperaturas. Entonces, fantástico. De esto lo hizo un estudiante con Diego Mardones, hice esto. Entonces, todas las nuevas observaciones. Entonces, Chile somos privilegiados porque tenemos acceso a estos instrumentos de frontera que nos permite hacer cosas. No somos más inteligentes ni más tontos que los americanos o los europeos, pero tenemos estos instrumentos y podemos hacer este tipo de observaciones y contribuir a la ciencia. Ahora los flujos están asociados con los chorros, como les dije, ya, voy a ir rápido, ahí hay un chorro NSI, y el flujo bipolar es gas molecular del medio ambiente que está siendo empujado y arrastrado por el chorro. Viene el chorro y el chorro se lleva el material molecular que está en su borde. Y los chorros a su vez están íntimamente asociados con los discos. Esa es una emisión verdadera, la de verde, que es emisión de polvo. No quiere, parece que se me acaba. Ya, no, perdón. Ya. Entonces hay una simbiosis disco-chorro. Para existir, el chorro requiere de la energía y del momento angular del disco, ¿ya? Y como les dije, para que la acreción hacia la estrella proceda, el disco necesita que el chorro le quite la energía y el momento angular. Aquí había una animación que como que mostraba un poquito de eso, pero no resultó. Pero eso es lo que dice lo importante. Y aquí está la naturaleza, ahí tenemos un sistema disco-jet, ¿no? Fantástico el chorro y el disco que no, la estrella central no se ve porque está bloqueado por el disco mismo. Ya me estoy acercando hacia el final de esta parte y voy a hablar acerca de la maternidad estelar más cercana, que es la nebulosa de Orión, porque esa es la que está más cerca de mi corazón, porque ahí yo hice mi tesis en los Estados Unidos. Esta es una imagen óptica. Entonces, cuando se puso en línea el VLA, ¿se recuerdan el Very Large Array? Que fue a finales de los años 70, 78, 79. Con mi profesor guía dijimos, ¿por qué no vemos la que le pasa a BNKL? ¿Se acuerdan la primera imagen protoestrella? Dijimos, perfecto, vamos a ver qué propiedades tiene en el radio. Y fuimos y ponemos propuestas, y pues saben que hay que poner propuestas, las aceptaron, por suerte, podía hacer mi tesis. Pero esto es lo que detectamos, es fantástico, porque detectamos la radioemisión del objeto BNKL, pero además detectamos 24 otros objetos. De nuevo, ahí está la astronomía. En forma serendípita, sin saber, detectamos esos nuevos objetos, porque esta es muy importante, una imagen que estuvo muy trabajada para poder llegar a esa. De hecho, cuando detectamos la imagen BNKL hicimos un mapa chiquitito, y Jim Moran, que es un gran radioastrónomo, dijo, ya Guido, yo me voy a mi oficina en Harvard, quédate tú haciendo la reducción final. Y yo me quedé haciendo esa imagen por una semana. Fue una imagen fabulosa, porque lo que está en azul es verdadero, no hay nada, pero están esas veintitantas estrellas ahí. Bueno, la pregunta es, ¿qué son esas radiofuentes? Bueno, hicimos imágenes en el VLT y vimos que cada una de estas radiofuentes tenían su contrapartida y correspondían a discos de gas y polvo alrededor de estrellas en formación. Y de ahí, por supuesto, entonces está mi interés en esta área. En resumen, antes de los 80 se creía que había una nube molecular, que en el centro perdía el soporte y colapsaba todo debido a la fuerza de gravedad. Pero hoy por hoy la cosa es un poquito diferente. Tenemos una nube molecular que está colapsando, que está acretando gas, ¿cierto?, que va a dar origen por la conservación de momento molecular a un disco. En este disco se produce un chorro, un gas ionizado, de hecho, y ese chorro va arrastrando el material para formar el flujo molecular, y el chorro, cuando choca con el medio ambiente, forma los objetos Herbig-Haro. Pero eso, aquí no hay muchos jóvenes, pero eso es lo que sabemos, pero hay muchísimo que saber. ¿Cómo se eyectan los chorros? ¿Qué características tienen? O sea, esto es una cosa sin fin, ¿no? Y ahora entonces a la película. Si quieres apagar un poquito la luz, porque se suponía que la persona de la película iba a estar atenta a la película. Ok, yo creo que se puede apagar un poco la luz. Ok, aquí está la película entonces que hice yo. La mayoría de las imágenes son reales. Mi única gracia fue que las animé como con el... No me acuerdo cómo se llamaba la cuestión. Aquí tenemos entonces la formación de las estrellas en lo que se llaman los pilares. Esa es una imagen óptica. Y encima le pongo la imagen infrarroja. ¿Pueden poner el sonido de la película y no el de fondo?
Ese no es el sonido de la película. Y que se pierde mucho, además con el fondo, creo yo. Bueno, dejémoslo así. Como dicen los gringos, una imagen vale 1000 palabras. Y otros sonidos también. Ahí tenemos entonces, esto sí que es una simulación, la formación de una estrella al centro del disco, que debido a la energía de la propia estrella va a sacar y va a hacer la formación de planetas debido a la coagulación del material alrededor de él y formar estos objetos. El segundo capítulo es un viaje a la nebulosa de Orión que está casi a 500 parsecs, 460. Así que hay que abrocharse los cinturones porque hay que ir a varias miles de veces la velocidad de la luz para llegar a la nebulosa de Orión en 3 minutitos. Y ahí entonces estoy acercándome a la nebulosa de Orión, que yo creo que los que gustan la astronomía seguro que lo han visto, porque cierto está dentro de las Tres Marías, las tres centrales, y con un pequeño telescopio se pueden ver las famosas estrellas del trapecio. Y ahí entonces nos estamos acercando a las estrellas del trapecio. Ya las estamos viendo las estrellas del trapecio, así que ahora ya me voy a cambiar de vehículo para irme hacia el centro mismo. Estas son, las que vienen ahora son imágenes tomadas con el telescopio espacial. Ahí ya justamente llego al centro hasta la estrella del trapecio. Y esto a mí siempre como que me da no sé, interesante. Ahí en esa estrella del trapecio, estas imágenes reales, como les digo, se ven esas cositas cafecitas, ¿cierto? Bueno, esos son los objetos que yo descubrí con el VLA. Estos son imágenes tomadas 20 años después. Y esos son los objetos que están justamente, van a origen a la formación estelar. Tienen forma de pirigüina, no son como una estrella. Y son justamente estas cosas que van a dar origen. ¿Por qué? Porque la radiación que hay de la estrella central empuja el material que hay en estos discos y los hace formar. Pero es fabuloso. Aquí no es que se haya echado a perder, sino que pasé por una nube molecular. Ustedes saben que las nubes moleculares bloquean la luz. Entonces ahí tengo justamente estas fuentes que justamente detecté con radios y siempre es impresionante ver, ¿no?, esta cosa. Los dejo que gocen con la película. Solamente quizás mencionar que se fijan ahí ustedes que las estrellas no se forman en forma aislada, sino que les gusta ser gregarias, se forman en grupos. Entonces las estrellas típicamente forman en grupos y ahí están los famosos globulitos que dan origen a estrellas, protoestrellas, en este caso de baja masa. Bueno, ya me voy a alejar de la nebulosa de Orión para ir al capítulo 3, que es el capítulo de estos objetos que a nadie se le ocurrió. Hay que importante, ¿cierto?, tener ideas, pero que la naturaleza lo demostró, que son los de los chorros estelares. Aquí lo que hago es mostrar una serie de chorros estelares. Eso es la única de unas pocas animaciones, eso es lo que tenemos, un disco, ¿cierto?, del cual se produce entonces la eyección de gas ionizado a altas velocidades. Y ahora entonces paso a mostrar imágenes de estos chorros. Típicamente muestro primero una imagen en el óptico y encima pongo una imagen infrarroja que, ¿cierto?, me va a permitir ver el chorro hacia esa estrella. Y ahí está entonces el chorro.
Aquí no hay nada que hacer, ahí está claramente, ¿cierto?, en forma muy colimada la presencia del chorro, incluso en el óptico. Ahí estoy en el plano galáctico, donde hay muchos, ¿cierto?, de estos glóbulos moleculares. Aquí hay una imagen óptica, pero si le pongo encima la imagen infrarroja, me da la posibilidad justamente de ver la contrapartida que está embebida en la nube molecular. Aquí de nuevo un chorro en el óptico, un glóbulo en el óptico y la estrella en formación con su chorro ahí en el borde. Aquí vemos como el gas incluso se va moviendo este chorro. Y para finalizar esto voy a mostrar el glóbulo con el cual estudiamos, que está ahí a la derecha, nos estamos acercando a él, con el cual lo observamos con ALMA, ¿no? Que había evidencia de chorro en el óptico, como se ve ahí, pero cuando uno observa con ALMA, ve eso, como se lo mostré, ¿no? Y finalmente voy a ver acerca de los cúmulos estelares. Como les dije, las estrellas se forman en grupo, y aquí hay una simulación bastante interesante de la formación de cúmulos de estrellas, que tomó 3 meses en un supercomputador en el Reino Unido, pero que nos muestra justamente, no tiene toda la física, así que los que sean físicos aquí no lo crean mucho, pero hay varias cosas importantes. Y se empieza con una nube del orden de 1 parsec, con turbulencia, y eso es lo que muestran las simulaciones si uno pone justamente la hidrodinámica, la gravedad a actuar, con la formación de filamentos, y después los filamentos se fragmentan en estrellas. Muy bonito, pero hay que mirarlo. Desafortunadamente la música no acompaña, porque la música es espectacular. Esa la escogí yo, pero no... no sé qué pasó realmente. Entonces así es que justamente las simulaciones muestran eso, que al intersectarse diferentes filamentos y por la fuerza de gravedad se van formando las estrellas que van siendo eyectadas. Y eso es lo que está en discusión todavía, si son eyectadas o no. Bueno, estamos terminando con las simulaciones. Voy a mostrar unas pequeñas imágenes de cúmulos verdaderos. Aquí lo que no podemos hacer es hacer correr el tiempo, sino que voy a tomar imágenes como esa de cúmulos en nuestra galaxia, ¿no? Aquí ya el tiempo no lo tiene, es una imagen de un momento dado en la vida de estos cúmulos. Pero uno puede rotarlos y ver cosas por el estilo. Igual se están moviendo las estrellas. Y ahí están justamente los cúmulos mismos, ¿no? Que como ven que son mucho más interesantes que las simulaciones, pero como les digo, no puedo ver el tiempo pasar. Y ya me estoy acercando al fin de esta charla, y que tiene que ver también, lo ato al fin de la vida de una estrella, ¿cierto? Que es la supernova cuando explotan. Y al explotar la supernova, ¿cierto?, enriquecen nuestro medio interestelar con los elementos como el carbono, fierro, níquel, etc., todos los que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, gracias a estos objetos, gracias al universo que estamos aquí, por supuesto, y estos objetos justamente son las bases fundamentales de la vida. Y como dice nuestra gran astrónoma María Teresa y mi gran amiga Cuca, somos hijos de las estrellas. Gracias. Vamos a integrar a nuestros panelistas.
tener la oportunidad entonces de poder sostener esta conversación. El doctor David Laroce Navarrete y la doctora en astronomía Bárbara Rojas Ayala. Bienvenidos. ¿Ya están con micrófono? Sí, vamos a necesitar un micrófono, a menos que... No. Allá tenemos micrófono para la ¿Aló? audiencia. Sí, Ya ¿no? ahí, con ustedes. Sí. Muy bien. Bueno, primero que nada, Guido, agradecerte por esta charla maravillosa en la que nos cuentas sobre estas guarderías o maternidades estelares y la formación de estos objetos que son estas estrellas, ¿no? Tú nos contabas un poco cuál es como su proceso de formación y finalmente cómo terminan. Estamos ahora en la región de Arique-Parinacota, que es conocido como el norte de Chile, y yo creo que todos, más o menos los que estamos acá, tenemos una conciencia de que el norte de Chile es esta ventana, ¿no?, hacia el universo. Considerando tu investigación, ¿por qué es importante, por ejemplo, tener observatorios, ya sea antenas o observatorios ópticos, infrarrojos, en Chile? No sé si decir lo importante, ¿por qué los tenemos, digo yo? Es porque tenemos los mejores cielos del mundo. Y como tenemos los mejores cielos del mundo en cuanto a la transparencia, la radioastronomía necesita justamente que haya muy poca humedad. Las radioondas, no como los ópticos que son absorbidos por las nubes, son más bien reflectados por el gas, ¿okay? Entonces por la humedad. Ahora, a 5.000 metros de altura que está ALMA, hay muy poca atmósfera, entonces es un lugar extraordinario. Entonces tenemos estos instrumentos, gracias a que Chile es privilegiado, que tenemos los mejores cielos en el mundo para poder hacer astronomía. Y es por eso que vienen todos los americanos, los europeos, los chinos y todas otras nacionalidades, no porque seamos buenos anfitriones, que lo somos, sino que porque ellos quieren ser más eficientes en sus instrumentos, que observen más noches por año. Entonces, por eso que tenemos esa observación. Ahora, en Chile somos privilegiados porque, claro, les damos todas las posibilidades a estas personas de fuera, pero les cobramos algo, no les cobramos impuestos. Les cobramos el 10% de tiempo de observación. Y eso es lo que tenemos los astrónomos chilenos a nuestra disposición. Como bien sabe, déjame decirte Barbarita, porque la conozco hace 40 años, cuando era, no, mucho menos, 20 años, nuestra estudiante estrella allá en Cerro Calán. Entonces, cierto, tenemos esa posibilidad de hacerle gran investigación porque tenemos los mejores instrumentos, tenemos ese 10% que nos permite en forma competitiva hacer gran investigación. Y la verdad que mi currículum es como el currículum de casi todos los astrónomos de mi edad. Son gente como María Teresa, como José Massa, etcétera, etcétera. Tenemos muchas publicaciones con alto impacto porque tenemos la posibilidad de ir a observar y tener datos y entender. Claro, yo no soy más inteligente que ninguno de ustedes, y probablemente más tonto tampoco, pero la clave para mi gusto está en la formación. Me formé públicamente en el Instituto Nacional, como decían ustedes, y después estuve en la Chile, y después, claro, no estuve en una universidad pública, es una universidad privada, Harvard, pero la formación es clave. Entonces también creo que es re importante que en el norte de Chile, y me alegra mucho, en este momento se estén abriendo nuevos núcleos de astronomía, en particular aquí en la Universidad de Tarapacá, donde van a contratar, tengo entendido, al menos 3 nuevos astrónomos. Entonces, fantástico. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer crecer nuestra cantidad de recursos humanos, porque los instrumentos están ahí e incluso cada día se están creando nuevos instrumentos con nuevas longitudes de onda. Así que no podemos ser tontos, no podemos desperdiciarlo. No quiero ser negativo, pero en Chile a veces cuesta tanto tener recursos para tener nuevos. Entonces me alegra mucho que la astronomía se esté desarrollando en el norte por sus grandes cielos y por su gran gente. Gracias, profesor, por su charla realmente inspiradora. A mí me gustaría saber, ¿cuál cree usted que es el futuro de la astronomía en Chile? Es una buena pregunta, pero recuerda que soy astrónomo, no soy astrólogo. No, el futuro de la astronomía es brillante, en el sentido que cada vez van a haber más instrumentos. Ahora viene el famoso, el ex-LST, pero el Vera Rubin Telescope, que es un telescopio que va a mapear el cielo en 2 o 3 días, el total. Entonces va a abrir hacia una nueva astrofísica de objetos que están variando dentro de ese par de días. Van a venir instrumentos como el GMT, como el ELT. O sea, es interesantísimo. Casi no tiene fin esto de que va a haber cada vez más instrumentos y por lo tanto tenemos que tener. Ahora no te podría decir, ojalá que las autoridades, no sé, fue un poco pesado con los políticos, que den recursos para hacer cualquier cantidad
ciencia, astronomía, en todas las cosas humanas, lo que sea, pero que invirtamos en el conocimiento en Chile. Y en particular astronomía, porque estos telescopios que cuestan miles de millones de dólares, a los cuales tenemos acceso, a lo mejor va a ser como un minero con una pala en una mina de oro, ¿no? Tenemos que tener gente como Bárbara aquí esparcidos por todas las regiones del país. Bueno, tú eres director del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, y en ese sentido, si bien la pregunta era como la astronomía, el futuro de la astronomía en Chile, ¿tú cómo ves también lo de potenciar la astronomía, pero desde diferentes disciplinas? Claro, tienes toda la razón. No solamente ahora astrofísica, sino que es multidisciplinaria la astronomía. Tenemos que ser capaces justamente de tener acceso a esa instrumentación, ser capaces de hacer cosas nuevas en instrumentación, y eso en la verdad es lo que se hace en el CATA. En el CATA tenemos un grupo, un laboratorio de ondas milimétricas donde se producen receptores para radioondas, y en forma tan bien hecha, el desarrollo tecnológico, que esos receptores lo están usando el ALMA, en la banda 1. Incluso ahora, como fueron tan exitosos, tienen acuerdos para hacerlo en la banda 2 y en la banda 8. Entonces, es verdad, tenemos que incorporar ingenieros, tenemos que incorporar a la gente de Data Science. La cantidad de datos que se está adquiriendo ahora es fenomenal, que no te puedo decir, terabytes por noche. Entonces hay que tener gente en computación que sea capaz de hacer. Ahora es multidisciplinario, pero tenemos que hacerlo, es verdad. Profesor, usted habló de la formación de las estrellas. ¿Uno podría hacer una comparación con la muerte de las estrellas y ver como la tasa de crecimiento del universo? Bueno, son las supernovas las que cierto nos permiten llegar a cosas más lejanas en la distancia porque son muy luminosas. Entonces, a través del estudio de las supernovas y de sus movimientos y velocidades, uno se ha dado cuenta que el universo se está acelerando. Entonces son gracias a las supernovas. Pero ahora no sé si hay una comparación entre la vida, cómo se forman y cómo mueren. Probablemente son diferentes cosas. Pero las supernovas son muy, muy importantes y gracias a ellas sabemos que nuestro universo no solamente se expande, que eso fue Hubble hace 100 años atrás, un poquito más, sino que se expande aceleradamente. Entonces, ahora, dicho eso, fíjate, porque aquí hay mucho, porque sabemos que se expande. Tú sabes que se expande de una fuerza, ¿cierto? O una energía. Que está relacionada a la energía. Y esa fuerza o esa energía no tenemos idea qué es lo que es. De hecho, nosotros somos tan, no sé si ingenuos, que le llamamos energía oscura. O sea, energía no se sabe, una energía que no se sabe qué es lo que está haciendo que el universo se expanda aceleradamente. Y esa energía es como del orden del 70% de la energía del universo y no sabemos. Tampoco sabemos acerca de la materia oscura, que Bárbara debe saber algo, pero tampoco sabemos, hay materia en nuestra galaxia, en casi todas las galaxias, que está oscura, que no la vemos, pero que la sentimos, la gravedad la siente. O sea, las estrellas están rotando debido a la gravedad y se están rotando y que es inconsistente con la materia que podemos ver. Entonces hay materia que no se ve y se llama materia oscura. Entonces hay miles de cosas que podemos hacer y investigar. La idea es que, estamos en este momento de la astronomía, que es un momento especial. Estamos todos los días sabiendo más y más cosas. No es un cliché. Ya ahora estoy en la administración y la verdad que poco puedo hacerle ciertas. Pero hace 10 años yo me encantaba ir a mi oficina y ver las imágenes y entenderlo porque cada día me daba cuenta que era ignorante, que había cosas que no sabía y que tenía que entenderlas. Entonces íbamos sabiendo cada día nuevas cosas nuevas. Tú nombraste, nos diste como una historia como lineal, ¿no? De la formación de estrellas hasta llegar a su muerte, pero en realidad esto es un proceso cíclico, ¿no? ¿Podrías hablar un poquito acerca de eso? Claro, sí, por supuesto. Lo que pasa es que cuando tú tienes justamente una nube molecular, ¿cierto? Dije cómo se formó una estrella. Y no dije porque no corresponde a la formación, pero lo mencioné, finalmente explotan las estrellas. Dije que al explotar las estrellas, ¿cierto?, inyectan materiales como todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, como carbono, fierro, silicio, níquel, todos los cuerpos. Y esos van enriqueciendo las nubes moleculares porque van explotando en el medio interestelar. Entonces ese gas se va a esa nube que la van incorporando. Entonces las nubes moleculares también van a seguir formando estrellas. Van a haber de nuevo condensaciones y esas estrellas van a ser diferentes porque tienen diferentes elementos químicos y van a hacerse producir otro tipo de estrellas un poquito diferente con más contenido de tal y tal átomo. Y entonces todo es cíclico, tenemos que se forman las estrellas, explotan, terminan, pero dan origen justamente a nuevas estrellas. En la misma explosión también, ¿cierto?, hay una fuerza, porque ¿cierto?, tú estás empujando el gas y entonces probablemente lo estás haciendo comprimir y vas a impulsar la formación de nuevas estrellas. Entonces todo es cíclico.
Pero cíclico ¿hasta cuándo? Y ahí no sabemos cuánto, porque recuerda que tenemos solamente un 10% de la masa en nubes moleculares. Al principio era 90 y tanto. Entonces, claro, finalmente nos vamos a quedar sin gas molecular y ya no vamos a poder formar más estrellas. Profesor, ¿podría ahondar un poco más sobre lo que usted habló sobre el origen de la vida acá en la Tierra? No sé si hay a biólogos acá, no, yo para nada puedo decir nada. Puedo decir lo que he leído, que la verdad es que no sé. Ahora lo que puedo decir es que hay interesantes moléculas prebióticas que uno las detecta en el universo, como el glicoaldehído, un cierto aminoácido. Sabemos aquí, yo sé que los aminoácidos son fundamentales en la Tierra, hay 20 aminoácidos básicos, te puedo decir, pero cosas que es generales, pero claro, esos son los componentes fundamentales. Ahora, como tú sabes, los dos componentes fundamentales son los ácidos desóxido ribonucleico y ribonucleico. Y en esos ácidos justamente uno ve que hay moléculas como las que te nombré, que son como se llama, pilarcitos, para poder hacer esos ácidos. Entonces, ahí está. Ahora, ¿cómo se originó la vida? La verdad es que no lo sabemos. La idea es justamente que se originó, hay un experimento muy interesante hecho por unos alemanes, creo que, donde le ponen moléculas, átomos, y con mucha energía ultravioleta y calor, y que dan origen entonces a moléculas de este tipo. Entonces se piensa que a lo mejor debido a la caída de un meteorito que produce mucha energía, mucho calor, dentro del agua, a lo mejor ahí es capaz justamente estas moléculas de reaccionar entre ellas e irse conectando para dar origen a estas macromoléculas. Pero es especulación que quisiera que quedara fuera de micrófono, porque no sé nada. Guido, bueno, tú en tu trayectoria fuiste, si lo podemos pensar, ¿no? Vamos a decir el siglo pasado, pero es como el siglo que nacimos nosotros, ¿no? Una generación que impulsó finalmente la astronomía en Chile. Y luego ahora vemos este crecimiento de la astronomía en diferentes lugares. ¿Qué te parece a ti? Tú has formado también estudiantes. Ajá. Bueno, estoy de acuerdo, yo estoy encantado, y no es por ser presumido. Después de doctorarme en Harvard, me ofrecieron un trabajo en Harvard. Y dije, no, voy a irme a Chile porque quiero justamente poder enseñarle a las nuevas generaciones lo que he aprendido. Y veo que mis estudiantes saben mucho más. Todas las investigaciones que yo mostré, que cuando digo derecho con estudiantes, son los estudiantes los que han pensado. Ya nomás he firmado los papers un poquito más. Pero entonces es una maravilla ver, y es verdad, la gente como tú dices, que son María Teresa, José Massa, los viejos, ¿cierto? Tratamos justamente de hacer con este país un país mejor en ciencia y poder formar las nuevas generaciones. Y hemos tenido mucho éxito en todos lados del país. Y aquí tenemos la representante Bárbara, gente que piensa y contribuye al desarrollo de la astronomía nacional y a la investigación. Y entonces estoy absolutamente contento porque justamente fui exitoso, si tú quieres, en mi proyecto quiero formar más estudiantes y que Chile sea un país desarrollado en astronomía, en vez de ganar más plata y publicar más papers en Harvard. Está genial. ¿Sabe? Usted también trabaja en estrellas masivas. ¿Podría quizá darnos una visión sobre clasificaciones de los diferentes tipos de estrellas? Esa pregunta se la paso a Álvara. En verdad es de baja masa, pero vienen desde las enanas rojas hasta las estrellas masivas. Entonces ella es la experta en el asunto. Esto de baja y alta masa era justamente para ver cómo terminaban, pero hay un amplio rango de masas, como le digo que... Que nos contabas tú, ¿no? De que tiene que haber un equilibrio, son estas bolas de hidrógeno que se encuentran en un equilibrio entre dos fuerzas, ¿no? Que sería la gravedad y la otra es la que ejerce esta presión de radiación. Y eso pone límites, ¿no? Acerca de qué puede ser una estrella. Exactamente. Y tenemos el límite inferior, que serían las estrellas que me gustan a mí, que sería aproximadamente un 8% de la masa del Sol, es la masa mínima para tener un objeto que tenga reacción nuclear en su interior. Pero, por ejemplo, todavía no está muy claro en estrellas masivas cuál es el límite. Claro, hasta ahora yo creo que poco, el límite máximo que he visto, porque siempre que hay cosas que dicen son 100 masas solares, con más resolución se resuelven en 2 o 3 estrellitas, las más masivas que he visto son de 60 masas solares. Y debe haber un límite físico por cuál es eso. Pero te iba a complementar una cosa, en realidad los límites, la evolución y por qué se van formando diferentes tipos de estrellas.
por las diferentes masas que tienen. Y con diferentes masas significa diferentes reacciones nucleares. Tú no puedes hacer cualquier reacción nuclear. Las más masivas te permiten justamente que átomos muy grandotes se formen y ¿cierto? Se unan, se fusionen para formar, digamos, átomos más complejos. Y son las estrellas, digamos, de poca... Entonces, algunas estrellas solamente pueden hacer carbono y oxígeno, otras estrellas pueden hacer magnética, y ahí se va haciendo una evolución dependiendo de la masa que tengan, y ahí entonces las vemos con diferentes colores, luminosidades, etcétera, etcétera. Ahora, el límite, no, como te digo, observacionalmente, ahí está lo importante, es 60, digo yo. Sí, observacionalmente ahí hay varios estudios, y bueno, y esa también es la importancia de lo que decías tú, las estrellas no se forman solas, ¿no? Les gusta estar en pareja, o en tripletes, etcétera, y se forman en estos lugares que son de miles de estrellas. Claro. Ahora, esos lugares de miles de estrellas no corresponden a los glóbulos que les mostré a ustedes, ni los glóbulos densos, porque esos tienen el orden de 1000 masas solares. Estos son de 100.000 masas solares, cuando hay cúmulos tan grandes, porque son cúmulos justamente de miles de estrellas. Y es lo mismo, una nube molecular gigante que se llama, que justamente en diferentes partes va, ¿cierto?, sufriendo la pérdida del soporte y va colapsando. Y ahí van a dar origen entonces a miles de masas. Y diferentes masas, porque hay fragmentos con diferentes densidades y cosas por el estilo. Entonces se van formando los cúmulos, no son solamente de un tipo, son juntos de alta masa y de baja masa y de todas las masas. Profesor, nos están pidiendo ya que estemos acá. De preguntas del público. Sí, aquí hay una persona, no sé si yo le acerco. Viene aquí una persona con el micrófono. Ya. Levante la mano para que lo vean. Gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor, por su excelente, fantástica intervención. Yo quisiera hacer una intervención más bien de tipo, una pregunta, casi metafísica. Yo no soy creyente para nada y me crea casi angustia que esta pequeña pelotita que está ahí donde usted la mostró, que ni siquiera se debe ver normalmente, los otros no nos verían, en un momento no crea, no sé, me crea una especie de angustia. Sentí que somos tan chicos y tan temporalmente, tan intrascendente frente a todas estas cosas que ustedes están investigando. Porque, digamos, cuando se escribieron estos libros que se pretende religioso, todo esto no se sabía. Nada de esto se sabía. Entonces, los seres humanos se siguen matando por eso. Me crea un conflicto interno, una angustia casi. Sí, es una pregunta, como dices tú, filosófica religiosa, que no estoy, digamos, no tengo idea. Ahora, lo importante es que el rol de los científicos, el rol nuestro es justamente mostrarnos cuál es el ambiente que nos rodea a todas las escalas, ¿te fijas? Ahora, claro, somos un punto insignificante del universo. Bueno, en nuestra galaxia hay 10 elevado a 11 estrellas, 10.000 millones de estrellas, y 10.000 millones de galaxias. Por supuesto que somos algo irrelevante, por lo tanto, ni por un minuto voy a pensar que somos la única vida inteligente, si es que nos podemos llamar inteligentes en el universo, ¿no? Tienen que haber miles de millones. A ti te puede causar la angustia, a mí al revés, me gusta justamente entender por qué estamos acá, qué nos rodea, entonces me da satisfacción encontrar que somos una partícula más entre miles de millones de cosas, pero es una cosa personal. Ahora, las religiones, bueno, son cosas, yo creo que las religiones van evolucionando, tal como evoluciona el hombre en cuanto a dónde van hechos. No sé, no te podría decir, bueno, si Dios existe o no, eso es personal, no te lo voy a decir, pero eso la angustia no la tengo. Y creo que no deberías tenerla, debería justamente uno ser capaz de gozar y entender por qué estamos aquí y cuál es nuestro rol. Y el rol personal, claro, es otro, no es astrónomo. Yo creo que aquí hay mucha gente que te puede responder. Hay varias preguntas. Nos queda muy poquito tiempo porque tenemos una segunda exposición y un tiempo limitado también para desarrollar este programa a nivel nacional y ser parte de lo nacional.
escuchado que mencionó que en el proceso de formación estelar se producen, por así decirlo, los discos protoplanetarios y estos también chorros estelares. De hecho, me quedó todo muy claro, pero quería preguntar si este caso sucede en, por así decirlo, todas las estrellas que al menos se sabe de su formación, o si ha existido alguna vez alguna excepción, como por ejemplo que haya sucedido alguna cosa distinta y eso. Muchas gracias. Sí, buenísima, por supuesto. Yo creo que todas las estrellas, y por la misma cosa de que hay rotación, entonces hay momento angular, van a dar formación del disco. Ahora, el Sol se formó, lo hice, no sé, ya, porque claro, el Sol también tuvo su disco y de ese disco tenemos justamente como resultado los planetas. El Sol, es cierto, tiene una masa solar, una estrella de baja masa, pero en principio todas las estrellas tienen sus discos, y como lo mostré justamente en las nuevas observaciones de ALMA, cada una de las protoestrellas, que son estrellas en formación, tienen discos, y van de diferentes tamaños y diferentes de cierta temperatura. Entonces yo creo que todas las estrellas se forman en base a ese proceso, gravedad, más rotación y un proceso que no nombré, y campos magnéticos. Y es debido a los campos magnéticos que se forman estos chorros. Entonces yo creo que todas las estrellas, independientes de sus masas, van a través de todo eso. Incluso las de baja masa que estudia Bárbara también tienen justamente eyecciones de chorro. Dicho eso, digamos, en esos discos hay discos más grandes que se fragmentan y pueden dar origen a varios sistemas, ¿no? Pero cada vez hay discos de estructura más grande y más chica, pero los discos son fundamentales y de ahí se van a formar los planetas. Acá con nosotros en la región. No, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, porque para mí es lo fantástico y me da orgullo estar aquí representando en el Congreso Futuro a la astronomía y tratando de divulgar la ciencia entre toda la sociedad. Así que gracias por su presencia. Garay, muchas gracias. Estimada concurrencia, vamos a, en el marco del desarrollo y también por este espacio físico, en la siguiente conferencia vamos a agradecer que en el interior apaguemos, no los dejemos ni encendidos, apaguemos los celulares. La interferencia de los sonidos tuvo que ver esencialmente por estas conexiones, ¿no?, de ondas de los celulares. Así es que muchas gracias. Y les invitamos a un break y luego entonces volvemos a la segunda parte de este Congreso sin límite real. Muchas gracias.